tal? Buenas tardes. Damos por iniciada la sesión de hoy, cartografía oculta de las emociones. Antes de comenzar, yo soy Erika Chávez, quien va a estar coordinando el espacio del día de hoy y además coordinadora de lo que se conoce como Orden Teosófica de Servicio, que es el espacio que está brindando esta charla, es la entidad a través de la cual estamos brindando esta charla y a través de la cual también la entidad OTS, vamos a resumirlo así, va a estar teniendo lugar el seminario Autotransformación en mayo en San Rafael. ¿Sí? Buenas tardes, Mabel. Para quienes quizás no conozcan, la Orden Teosófica de Servicio es una entidad hermana de la Sociedad Teosófica con algunas pequeñas, notorias y claves diferencias asociadas al trabajo en lo social. La OTS realiza mucha intervención social, como es esta, por ejemplo, donde estamos cruzando, o donde vamos a cruzar, porque lo vamos a ir viendo en el encuentro de hoy, cuestiones de las ciencias, en este caso vamos a ver algunas cosas de las neurociencias, otras cosas de la psicología, quizás más la línea positiva, y también algunas líneas espirituales, pero directamente abocados a eh, cómo llevo a cabo todo esto en mi vida, ¿no? Cosas bien específicas y concretas. Eso por un lado. Por otro, uno de los colaboradores, una de las colaboradoras de la OTS tiene un refugio de animales en Córdoba. Quienes quieran aportar se pueden contactar luego conmigo y yo los puedo contactar con Marcela. Además, en Santa Fe, un grupo de colaboradores también asiste a una asociación becaria para estudiantes de nivel secundario para que puedan completar su trayectoria educativa. Y tenemos un proyecto a futuro. Vamos a empezar chiquito, pero nos gusta soñar en grande. Nuestra idea es abrir un espacio en San Rafael para infancias y adolescencias, donde se puedan ofrecer actividades recreativas, pero también educativas, desde una perspectiva pedagógica de la autotransformación. Ese es nuestro pequeño paso. Nuestro gran paso sería abrir una escuela. Pero bueno, paso a paso, ¿no? Y digo, además, y ahora ya pasamos a otra cosa, o vamos iniciando por otro lado, que el corazón de la pedagogía de esta escuela y además del espacio que nos gustaría abrir como primer paso, es el seminario de autotransformación. Por lo tanto, si comprendemos de qué se trata el seminario de autotransformación, de qué se trata este sistema, qué es lo que implica, cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas, entonces vamos a comprender qué es lo que nos está queriendo decir esta pedagogía de la autotransformación. Ahora bien, el día de hoy los invité y los invitamos a un círculo de diálogo. Esto quiere decir que si bien yo voy a estar pasando una presentación que no es muy larga y voy a estar hablando, los estoy convocando yo al espacio, voy a estar haciéndoles algunas preguntas, así que invito a que cuando hago esas preguntas, ustedes hagan sus aportes y sus intervenciones en el espacio del chat, o quizás pueden abrir el micrófono y hacer un breve aporte, los aportes breves por favor, así podemos completar toda la presentación. Por lo tanto, no es que se van a quedar en silencio escuchando todo lo que tenga para decir hasta que termine, sino que vamos a ir intercambiando, ¿sí? Bien, y al final, como dije, vamos a tener un espacio para quienes estén interesados en el seminario de autotransformación para charlar un poquito de qué se trata. Voy a presentar. Coméntenme si es que se ve lo que está en pantalla. Y entonces vamos a leer este cuento. Un belicoso samurái desafió en una ocasión a un maestro zen a que explicara el concepto de cielo
e infierno. Pero el monje respondió con desdén: no eres más que un patán. No puedo perder el tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira. Desenvainó su espada y gritó: podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, es el cielo. Como les había comentado, este es un espacio de intercambio, así que iniciamos directamente con un intercambio. ¿Qué sienten o qué les pasa a ustedes con este relato? Breve, así, unas 2, 3 intervenciones y continuamos. Es abierto, ¿eh? No hay una respuesta correcta o incorrecta. A mí me emociona. Mirta se siente emocionada, emociona. Andy, No, me hace reflexionar en cuántas veces en el día puedo estar en el cielo y en el infierno y cómo fluctúo entre ellos dos. gracias. Fluctuación. Todo depende de nuestras emociones. ¿Alguno más? Muy bien. Un momento. La respuesta siempre están en la realidad. Interesante. Ok, continuamos. Entonces, voy a bajar esto por aquí y avanzamos. El título del día de hoy es Cartografía oculta de las emociones. Les cuento que uno podría elegir un título al azar, ¿no? O porque me parece gancho el título. Sin embargo, este título fue pensado, cada una de las palabras que fueron elegidas para este título están pensadas con mucho cuidado. ¿Han tenido alguna relación con la cartografía o tienen alguna idea de qué es la cartografía? No. ¿No? Bien. ¿Se hacen algo, les hace algo la imagen que está de fondo, quizás? Sí, imagino que viene también del mapa mundi y cómo se manejaban antiguamente cuando no teníamos Google Maps, los barcos, y había instrumentos de medición con las estrellas y el cielo y podían guiarse en cuanto a latitud y longitud, ¿no? Es en un mapa plano moverse como en el espacio, ¿no? Bien. Poder ubicarse en dónde está uno, o qué es lo que está, dónde está situado. Ubicarse donde está uno, como mapa, mapas, guía, escribir lo que se siente, dijeron por ahí, la creación de mapas, eh, desde ahí la orientación. Bien, estamos todos orientados y estamos todos ahí en línea. Sí, la cartografía es una ciencia, es una disciplina que se ocupa del estudio, ¿sí? Del estudio de los mapas. También es un arte, porque como mencionaste, Andy, es algo que hay que diseñar, ¿no? Hay que dibujar, hay que ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy encontrando en un área y poder identificar las partes que componen ese área. Ahora, ¿qué pasa con la palabra oculta u oculto? Veamos si avanzo, así pasamos a aquí. Estas son las 3 palabras clave de este encuentro, que es lo que nos va a ir, lo que se esconde.
Estas 3 palabras nos van a ir acompañando a lo largo del encuentro. Lo que no se ve con intención, lo que se esconde, lo que no se ve con intención. Me gusta ese chat súper activo, que no es evidente, emociones escondidas. Bien, entonces tenemos una primera parte que es la palabra cartografía, que dijimos que es un arte, que es un estudio, tengo que diseñar, tengo que ver qué hay para poder ordenarlo, darle forma, identificar diferentes áreas, ponerles un nombre, ¿no? Y lo oculto es aquello que de primera mano no se ve, aquello que parece que está invisibilizado, ¿no? Ujú. Y luego vamos con nuestra tercera pata en este encuentro, las emociones. Para esto vamos a avanzar porque es lo que vamos a recorrer un poquito. Bien, voy a cerrar acá. ¿Han visto este dibujito de la rueda de las emociones? Verán que hay varios modelitos. No, yo no. Bueno, esta rueda de las emociones, tapado, lo velado, bien. Esta rueda de las emociones es, si no me equivoco, creo que fue creada en el siglo pasado, se hace muchísimo. Sin embargo, quizás ahora es más conocida, ¿no? Esta rueda de las emociones lo que hace es organizar lo que se conoce como emociones en dos tipos, primarias y derivadas o secundarias, ¿sí? O como se ve acá, básicas, secundarias o complejas. ¿Qué es lo que lo hace complejas? Ahora lo vamos a ver. Avancemos. Respecto de esto viene de la mano de las ciencias, quizás vamos a llamarle en el marco de esta charla, ciencias más ortodoxas, ¿no? Quizás la psicología, o sea, algo que, digamos, no está, entre comillas, no está relacionado con la espiritualidad. Pero veamos lo siguiente. ¿Han visto esta imagen? Sí. Bien. Esta imagen pertenece o la pueden encontrar en un libro que se llama Los chakras. Ujú. De hecho, esto que ven acá es una de las representaciones, hay varias representaciones de lo que son estas ruedas energéticas, y supuestamente se encuentran, entre comillas también, se encuentran en alguna parte nuestra que si bien es física, pero no se ve a simple vista. Ujú. Estas rueditas energéticas son las que se ocupan de lo que se conoce como el proceso de especialización energética. ¿Y por qué digo esto? Y acá vamos entrando a esa tercera pata que habíamos visto en nuestro triángulo grande, emociones. Una de las formas de definir las emociones es como energía. Verán que acá dice 7 ruedas mayores. Lo que conocemos normalmente, lo que se da a conocer normalmente como los chakras, son simplemente los 7 chakras mayores. Hay otros en correspondencia con otros aspectos de lo que es nuestra naturaleza humana. Y reitero, forman parte de ese aspecto nuestro donde la energía se recorre, se distribuye, cumple ciertas funciones. Por ahora pareciera que está todo suelto, pero paciencia, vamos a ir uniéndolo, estamos yendo despacito. Cualquier aporte, cualquier consulta, pueden ir anotándolo por ahí, en el chat. Ahora bien, volvemos a nuestra mirada, la mirada que nos aportan las ciencias más ortodoxas. Y digo ciencias más ortodoxas porque lo que se conoce como ocultismo también es una ciencia, pero es distinta.
pero es ciencia también. Bien, una de las cosas que estaba en la información respecto a lo que íbamos a ver hoy es sobre el origen y función de las emociones. Podemos intentar entender este origen y función desde dos miradas. Una mirada darwinista, más bien determinista, o una mirada humanista, quizás no tan determinista. Veamos qué nos dice la mirada darwinista. Va a comprender, o sea, las emociones como una respuesta ancestral de defensa, como nuestro primer lenguaje. Es nuestro primer lenguaje, porque es un lenguaje corporal. En un libro de López Rossetti hay una imagen que es muy clara, que les pido si pueden traer a su mente la imagen del mapa de Argentina, solo Argentina, solamente Argentina. Traten de ponerlo, de tenerlo presente ahí en su mente, de verlo como si lo estuvieran viendo delante suyo. Ahora, imagínense en la evolución humana, que las emociones nos acompañan desde Ushuaia hasta Jujuy. Y recién en Jujuy se desarrolla lo que es el área del neocórtex o el área que se ocupa de analizar, de racionalizar y de ponerle lenguaje a las cosas. En este sentido, también las emociones aparecen como una reacción de adaptación del sistema. Cuando no había un lenguaje como lo estamos teniendo ahora y había que quizás defenderse, uno lo hacía con el cuerpo. Hoy en día, cuando tenemos que tratar de llegar a un acuerdo o algo por el estilo, tratamos, no siempre, pero tratamos de usar el lenguaje. Aunque corporalmente las reacciones siguen siendo las mismas. Porque cuando siento enojo, ¿han percibido qué les pasa en su cuerpo cuando sienten enojo? Invito a que abran micrófonos o si quieren compartir. Si han percibido qué pasa en el cuerpo cuando siento enojo. Hay un mensajito por ahí. Calor. Tensión, Calor. mucha tensión muscular. Tensión muscular. Calor. Se acelera el Agitación. corazón. Respiración agitada. Respiración agitada. Se acelera el pulso. Dolor de estómago. ¿No? ¿Cuántas reacciones corporales? Bien, ese es su sistema tratando de adaptarse, ¿sí? En el caso del enojo, tiene una función muy particular, que es defenderse de algo. A veces llorar por impotencia. Bien, tengamos en cuenta que cuando hablamos de emociones tenemos básicas y derivadas, entonces puede ser que nos estén pasando varias cosas, ¿sí? Que hayan varios elementos en juego. Ahora bien, vamos al otro lado, esta visión más humanista. Lo que nos va a decir es que las emociones surgen como una respuesta condicionada del sistema. ¿Emociones o sentimientos? ¿Son lo mismo? ¿Por qué condicionada? De acá, Ligada, antes de decir algo, invito nuevamente. ¿Por qué condicionada? Condicionada es como, fíjense que en ambos casos es respuesta, pero en este caso te dice condicionada. y está condicionada por algún hecho traumático en la biografía de uno, o por algunas experiencias anteriores. Bien, hay algo de la experiencia ahí, ¿no? Sí, gracias. Algo, un registro. Ujú. Bien, cuando pasemos a la parte de la naturaleza del dolor emocional, tengamos presente esto de respuesta condicionada del sistema.
El sistema somos nosotros mismos, no es que es algo aparte. Otra manera de comprender también las emociones es como una activación energética. ¿Y por qué activación energética? Ustedes saben que lo que sucede a nivel neuronal se entiende como corriente eléctrica y eso es energía, ¿no? Y como ya dijeron recién, evidentemente hay una reacción corporal. Y ahora fíjense esto. Cuando surge alguna emoción, esta se va a manifestar de tres maneras simultáneamente. Por un lado, a nivel neuronal, van a haber corrientes eléctricas, que es lo que dijimos, y segregación de hormonas. Esa es una información que va a pasar a dos vías, sanguínea y muscular. Ustedes dijeron tensión muscular, ¿no? Cuando sienten enojo. Y se acelera el corazón también. Hay gente que ante un enojo muy fuerte ha tenido reacciones como, vamos a un caso extremo, hay personas que han llegado a tener una ACV, ¿sí? Ujú. Por, o por no expresarlo, o por un caso de estrés muy fuerte, ¿sí? Fíjense cómo este triple sistema funciona simultáneamente, no está separado. Ahora, al principio hablábamos de la idea de la cartografía, de mapear, y de aquello que no está visible, ¿no? ¿Cómo hago que eso sea visible? Les comento que una manera de poder verlo tiene que ver con poder registrar qué pasa, qué pasa acá, ¿no? Si yo soy capaz de detectar qué está pasando en mi cuerpo, en- antes de llegar a situaciones extremas, voy a tener muchísima información de qué me está pasando, de cómo me estoy sintiendo con una persona en un lugar o en determinada situación, ¿sí? Puedo tener muchos pensamientos al respecto, pero lo que de verdad me va a decir qué me está pasando con esa situación, con ese lugar o con esa persona es esto. Ahora bien, como función, las emociones tienen una función y acá agrego otra pequeña cosita. Vamos a intentar no hablar de emociones negativas o positivas, sino más bien de emociones placenteras y displacenteras. ¿Por qué? Porque hasta acá, por lo que vimos, las emociones son información. Es una información que estoy teniendo de mí misma. Es la información que tomo para mapear. Ahora, ¿cuál es esa? Tienen una función, ¿no? Están ahí por algo. En tanto tenemos un cuerpo, están cumpliendo una función. Y Rossetti nos va a decir, por ejemplo, que hay una triple, ¿no? Triple función de las emociones, adaptativa, social y motivacional. La adaptativa, ¿por qué? Pensemos lo siguiente. Podemos reducirlo en placentero y desplacentero, por lo tanto, cuando algo me es placentero me quiero acercar, cuando algo me es displacentero me quiero alejar, ¿no? Hay algo ahí de lo adaptativo. Pero atenti, no siempre que algo sea displacentero uno se va a alejar, porque hay que revisarlo, hay que continuar revisando, ¿sí? Pero hay algo de lo adaptativo ahí, ¿no? En protegerse, en ver hasta dónde voy, dónde me quedo, si me quedo, si me voy, ¿por qué? Bien. Lo social, habrán visto que hoy en día con saber mucho de algo no es suficiente para tener eh, armoniosas relaciones laborales, por ejemplo. Podés tener un máster y tener un conocimiento excelente de la tarea que tenés que realizar, pero quizás tus relaciones, tus vínculos, tienen todavía mucho que no te resultan armoniosos, ¿no? Hay un ambiente laboral, el clima laboral que no termina como de cerrar. Entonces, lo social tiene que ver con esta cuestión.
con la cuestión de poder construir determinadas relaciones interpersonales, detectar las emociones del otro, lo que se conoce como inteligencia emocional. Y motivacional, ¿por qué? Porque la emoción, la emoción, movere, es motivacional en ese sentido. Nos mueve, nos motoriza, nos impulsa a hacer algo. Es una acción. Siempre que hay una emoción, hay una acción. Bueno, esta acción puede ser externa e interna, ¿no? Como yo puedo accionar externamente, como vuelvo sobre el mismo ejemplo. Me enojo y grito, me enojo y utilizo palabras hirientes, me enojo y me encierro en mi habitación, ¿no? Como que hay una acción externa. Pero fíjense que también hay una acción interna. Y esa es la que quizás sería oportuno tratar de detectar previo a la acción externa. Como vimos anteriormente, hay un triple sistema de manifestación de la emoción. Por lo tanto, hay toda una serie de enlaces que se activan por una emoción. Entonces estamos hablando de una acción interna. Como vemos acá, emoción y sentimiento, entonces empezamos a ver que no son lo mismo. La emoción, en tanto acción e movere, ¿sí? Movimiento, es un concepto multidimensional, ya que lo podemos explicar de diferentes maneras. Podemos dar diferentes definiciones de lo que es la emoción más allá de lo etimológico, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con esta idea de el cóctel hormonal, ¿no? A una emoción no hay una sola hormona, sino que es un conjunto de hormonas que se segregan y pasan a sangre y además se activa nuestro sistema muscular. Activación del sistema límbico. También puede entenderse la emoción como activación del sistema límbico, ¿sí? Es el área de nuestro cerebro donde quedan por ahí en un momento cuando hablábamos de lo condicionado, dijeron, bueno, hay una memoria de algo, un recuerdo de algo, ¿sí? Queda allí. Y también como señal eléctrica. Estas son todas cositas que más o menos ya estuvimos charlando. Ahora veamos este concepto de sentimiento. Fíjense que el sentimiento, si bien tiene relación con la emoción, el sentimiento es la emoción pensada. ¿Se acuerdan cuando nos tratamos de traer el mapa de la Argentina, que vimos de Ushuaia a Jujuy? En la evolución, las emociones nos fueron acompañando como una adaptación de nuestro sistema, ¿sí? Y luego el desarrollo del neocórtex que nos permite y se abre esta posibilidad de la utilización del lenguaje, de racionalizar, de analizar, y entonces de allí otro área de nuestro cerebro empieza a funcionar, entra en relación con lo que es la parte del sistema límbico, ¿sí? Y si le puedo poner una palabra a eso que estoy sintiendo, cambiamos, salimos de la emoción, no es que salimos de la emoción, sino que se vuelve algo más complejo. ¿Se acuerdan que al principio vimos emociones básicas y luego más complejas o secundarias? Bien, se vuelve algo más complejo. Entonces, si hablamos en términos de sentimiento, estamos hablando en términos de un pensamiento, de un análisis y, como dije, de una emoción pensada. Ahora, el sentimiento lo que nos trae también es una idea de expansión temporal de la emoción. En, en lo que es educación emocional, vemos que nos pasa que quizás estemos mucho tiempo enojados con alguien. Bueno, y resulta que en realidad la emoción, en tanto señales eléctricas, segregación de hormonas, activación del sistema muscular, no dura más de 90 segundos. Está estudiado que no dura más de 90 segundos. Toda esa activación interna no dura más de 90 segundos, minuto y medio.
¿Por qué estoy enojada hace un año? Ah, pero ya hace una semana que estoy con esto, no puedo hablarle a esta persona, no puedo verla, me cuesta ir a trabajar, ¿no? Que creo que a todos nos ha pasado. Em, Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Hay una relación, fíjense, y ahora vamos a ver esta relación entre emoción y luego lo que es el sentimiento como eh, la emoción pensada. Todo pensamiento que yo tenga asociado, todo pensamiento que tenga asociado a esa primera emoción que surgió respecto de una persona, una situación o un lugar, ese pensamiento que va a ser entendido como idea fija, lo que va a hacer es multiplicar el tiempo, ese tiempo, ¿no? Esos 90 segundos. Sí, duró 90 segundos. Ah, pero yo sigo pensando, ¿no? Esa persona, qué mal que trabaja, qué mal compañero que siempre responde mal. Ok, ese pensamiento en realidad es el que te está sosteniendo esa emoción. Y acá, esta expansión temporal de la emoción. Por lo tanto, fíjense, acá ya tenemos un primer dato, ¿no? Si yo quisiera poder tener alguna conciencia de mi estado emocional y quizás hacer algún cambio porque no me siento cómoda, no porque esté bien o esté mal, sino porque no me siento cómoda sosteniendo este enojo, ¿dónde tengo que trabajar? ¿En reprimir la emoción o fijarme qué pensamientos estoy teniendo que están sosteniendo esa emoción? ¿Podría tener otros pensamientos? En esta línea del sentimiento como emoción pensada, fíjense, también aparece un procesamiento cognitivo. Algo de esto se puede ver también, bueno, si han hecho terapia, hay mucho de análisis allí, de ponerle palabra, y en esto del procesamiento cognitivo también un proceso de lenguaje y activación del neocórtex. Ahora sí, bien, quiero decir una cosita más respecto de la relación que hay entre el área del lenguaje y racional y de análisis y el área límbica, que resulta que el área que se encarga, entre comillas, ¿no? Pero está más asociada a las emociones, tiene una doble vía de conexión con el neocórtex, ¿sí? La primera vía es la más ancestral, que es la que nos permite las reacciones rápidas. Huir, por ejemplo, en caso de un terremoto podemos salir corriendo, paralizarnos o intentar, ¿no? Digo, entonces hay una vía de conexión que tiene que ver con la supervivencia, que es la vía más rápida, inmediata, no hay pensamiento, no media el pensamiento en eso. ¿Es necesario? Y fíjense que quizás sí, porque si estás en una situación de emergencia y salir corriendo es lo que en realidad te salva, si te viene corriendo un león y no sos ni un maestro ni una maestra de la defensa o del dominio de los leones y probablemente quieras escapar y subirte a algún lado. Bien, esa es una vía. La otra vía, que es la que estamos trabajando, es, y que quizás es más lenta porque no tiene mucho tiempo de evolución, es aquella en la que le pongo palabras, que reconozco y le pongo palabras, nombro. Quisiera que veamos esto porque esto tiene relación además con, con esta expansión temporal en el tiempo. En este cuadro lo que vamos a encontrar es el rango de autoconciencia, es decir, hasta qué punto yo todavía estoy en mi capacidad de analizar lo que me está pasando, de comprender qué es lo que está pasando, de quizás poner una palabra a eso que me está pasando, y donde esa capacidad queda completamente anulada, o lo que se conoce como secuestro amigdalar. Secuestro amigdalar se le dice al momento en el que una emoción es tan pero tan fuerte que el neocórtex queda como adormecido, queda anulado, sin capacidad de poder realizar algo, porque la energía de la emoción es muy fuerte. Entonces pierdo mi capacidad de analizar, de racionalizar algo. Ahora,
hasta ahora estuvimos dando como ejemplo el enojo. Y fíjense dónde está el enojo en la escala emocional. Todas las emociones tienen una escala. ¿Eh? No es que estoy en el enojo y esa es la emoción, ¿sí? Resulta que en algún momento me pude haber sentido irritada con esa persona, con esa situación o ese lugar, pero quizás no me di cuenta. O pude haber sentido un malestar, o pude haber sentido incomodidad. Ahora, veamos la diferencia entre incomodidad y malestar, porque por ahí a veces pensamos que es lo mismo, y no es lo mismo. La incomodidad es, estoy en determinada situación, hubo algo que me incomodó, pero puedo cambiarlo, ¿no? Es algo momentáneo. El malestar es cuando eso ya empieza a ser generalizado, ¿sí? Ya no puedo cambiarlo, ya como cuando la veo a la persona y ya no me es tan cómodo. Y por más de que intente hacer otra cosa, ya no me es tan cómodo. Luego, más arriba, irritación. Ahora ya la veo a la persona y no puedo evitar responderle mal, por ejemplo, ¿no? O evitarla. Y luego tenemos el enojo, donde quizás termino en discusiones o situaciones similares. El punto es cómo detectamos esta primera parte, que es donde quizás tendría más conciencia de sí, más conciencia de mí misma y tendría mayor posibilidad de alcanzar un dominio. Dominio en el sentido de gestión, ¿sí? No en el sentido de controlar y manipular mis emociones o de anularlas o de esconderlas o de reprimirlas, sino de realmente que poder darle un lugar y hacer algo con eso, ¿no? Tomar esa información y poder tomar otras decisiones. ¿Algún comentario, algún aporte hasta aquí? Siento que estoy hablando un montón. No todo el mundo puede aceptar esta emoción, sobre todo si la considera como no placentera. O sea, para mucha gente el enojo es vergonzoso. Entonces, se traga el enojo y no daña para afuera, pero se hace bolsa por adentro. O sea, eso es tan común. Mira, mi viejo era médico y siempre decía que lo que enferma no siempre es lo que uno traga como comida. Entonces, y nos dejó algunas enseñanzas importantes. Nunca te vayas a dormir enojada con alguien, que es una manera de empezar a gestionar ese enojo que vos decís, ¿no? O sea, poder pensar qué hizo uno, porque dentro de ese malestar o de este enojo no solo está el otro, está uno. Bueno, eso es lo que yo creo. Gracias, Mirta. Bueno, por acá en el chat dicen, muchas veces detrás del enojo se esconde la emoción del miedo. Bien, sí, recordando esta idea, ¿no? De básicas y derivadas. ¿Cómo hacemos para detectar eso más básico que está pasando? Porque eso más básico que nos está pasando nos va a dar otra información, quizás hasta bastante diferente de lo que estábamos pensando secundariamente. Me enojo porque las cosas no son como yo quiero. Bien, ahí podríamos preguntarnos, ¿no? Me enojo porque las cosas no son como yo quiero y podemos empezar a instalar cosas, ¿no? Como a plantearnos algunas cuestiones. Porque porque las cosas no son como yo quiero, o porque no me sentí escuchada, o porque me sentí dolida, o porque me hubiera gustado tal cosa, ¿no? Digo, son como un montón de opciones que aparecen, pero que aparecen en el momento en el que intento ir más allá de eso primero que se me presenta. Y acá viene esta idea de mapear. Ver un poquito más allá de aquello que se presenta primero. Generalmente lo que se presenta primero es una pantalla. Ah, sí, ahí va, ahí lo pongo de nuevo entonces. La percepción sería una herramienta, sí, quiero volver sobre eso de la percepción que dicen por ahí. Primero voy para atrás, que me pidieron por ahí que vaya para atrás un segundo. Bien, ¿me querés comentar
¿Qué es lo que te llamó la atención del cuadro? Bueno, ok. Respecto a esto que dicen de trabajar la percepción, sí. El punto es cómo, ¿no? Eh, otro elemento interesante que también nos trae Rossetti es cuando él habla de la cadena del estrés. Y la percepción es el primer eslabón. El último es la enfermedad. Es decir, cuando me enfermé hubo 3 eslabones previos que se me pasaron por alto. Uno de ellos es la percepción, otro tiene que ver con los hábitos. Pero sí, trabajar sobre la percepción sería una herramienta sería un medio, no la herramienta. Sería un medio, trabajar la percepción. Y esto de trabajar la percepción es una de las cosas que vamos a ver en el seminario de autotransformación, porque uno de los elementos del sistema de autotransformación es la revisión del mapa de realidad. Y ahí descubrimos un montón de elementos asociados a la percepción. Es decir, qué es lo que estoy viendo y desde dónde lo estoy viendo. Veamos, respecto de esto, de hecho, veamos la naturaleza del dolor emocional. Como les dije, esta presentación está cuidadosamente ordenada y pensada. Esta imagen que ven acá es clave para comprender la naturaleza del dolor emocional. ¿Recuerdan cuando hablamos de lo condicionado que alguien hizo un aporte respecto de que algo que me pasó quedó registrado, queda como una memoria, queda como un recuerdo, ¿sí? Lo recuerde o no lo recuerde. Y acá viene un aspecto que nos complejiza, que muchas veces no lo recordamos, pero tenemos reacciones a determinadas situaciones, ante determinadas situaciones, que no entendemos por qué. ¿Y qué pasaría si pensamos en lo siguiente? Que quizás la última vez te enojaste, no te enojaste ni con esa persona ni con esa situación. No era en realidad que te enojaste con esa persona o con esa situación, sino que fue una respuesta, no una respuesta, sino una reacción de tu sistema, porque algo de tu área inconsciente vio en esa situación actual que había similitud con algo que ya te había pasado. Y reaccionó. Y acá vemos un poco la naturaleza del dolor emocional. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Es una situación. Algo sucede. Puede ser real o imaginario. ¿Y por qué digo imaginario? Porque resulta que nuestro inconsciente no diferencia si yo me estoy imaginando la situación o si la situación está pasando, vamos a decirle externamente. A veces puede pasar que haya alguien que no me cae muy bien y yo empiezo a divagar con diálogos negativos, vamos a decirle, o con diálogos donde quizás en vez de estar validando a la persona, la estoy disminuyendo. Y aunque sea imaginario y esa conversación nunca sucedió, para mi mente eso es real. Por lo tanto, naturalmente, voy a empezar a tener determinadas emociones y sentimientos acerca de esa persona. Ahora veamos esta cadena, porque lo siguiente que tiene que ver con sordera y congestión, vamos a ver un ejemplo. Tenés una sobrina, un sobrino, hija, hijo, nieta, nieto, ¿no? Está queriendo abrir una lata, es un ejemplo muy básico, ¿no? Está queriendo abrir una lata y le cuesta, porque quizás está muy duro abrirlo, y, y le molesta y empieza a llorar y quizás lo tira, ¿no? Y nosotros podemos tener diferentes actitudes frente a eso. Una es, no llores, que no es para tanto, dame eso acá, y lo abro, qué inútil, ¿no? Lo abro, toma, no sabes abrir una lata.
La otra opción es quizás acompañar, comprender que se está sintiendo mal porque hubo algo que no pudo hacer. Ok, veamos cómo es que podés hacerlo o qué es lo que está pasando que todavía no pudiste abrirlo. Pero evaluemos un poco la situación. Evaluemos la situación. En esto, lo que hago es mostrar un modelo de trabajo con las emociones. En el primer ejemplo, lo que le estoy enseñando es lo que vos estás sintiendo no es importante, así que silencialo y seguí adelante. No solo eso, además, sos una inútil. En el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, le digo, lo que vos estás sintiendo es completamente válido, a cualquiera le puede pasar, evaluemos la situación, veamos cómo podemos hacerlo y cómo podemos encontrar una solución a esto. Y además, te muestro que no estás sola. Cada vez que ante una situación yo no escucho lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo es generarme una sordera emocional. Anulo lo que siento. Por lo tanto, volviendo al cuadro de la escala emocional, si yo no escucho lo que me está pasando frente a una situación, ahora es incomodidad. En un año va a ser irritación o enojo. Entonces, la sordera o congestión se puede dar por lo que hago o lo que hacen, en el caso de un adulto con un menor, con esa situación, con ese qué sucede, ¿sí? Entonces, sucede algo, ¿qué hago con ese algo? Lo que haga con ese algo va a dejar un registro. En el caso del niño que no fue escuchado, que fue invalidado y además fue disminuido, lo que va a suceder es que cuando vuelva a encontrarse con una situación similar, ese recuerdo va a activar una respuesta del sistema. El estímulo puede ser externo, como también puede ser interno, y de hecho generalmente es doble, ¿sí? Y acá viene también esto que dijeron de la percepción, que me pareció súper interesante que lo trajeran, porque puede pasar que en realidad la otra persona no me invalidó, sino que me dio lugar y yo no estoy pudiendo ver que esa persona me está dando lugar. Pero mi percepción de la realidad es que yo no tengo lugar para expresarme. Y el círculo de ese dolor emocional se sigue repitiendo. Por lo tanto, cada una de las experiencias que tenemos, como hemos dicho anteriormente, dejan un registro a nivel energético. Y esta energía se va a activar cada vez que aparezca una situación que a nuestro inconsciente le sea similar. Estamos en las últimas dos diapositivas. Sí, pasa porque no se sanó. Exactamente, así es. Bien, ¿algún comentario hasta acá respecto de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Hola, Eri. Sí, qué interesante esto de lo que último que comentaste, que el adulto generó el espacio, pero sin embargo yo no puedo ver la realidad y me siento que no puedo expresarme, ¿no? Que no, qué increíble cómo hay veces que sí, el espacio no se está generando y otras veces sí se está generando, pero nosotros nos sentimos eh, incompatibles para poder expresarnos, ¿no? No siempre es en el afuera que no se da la oportunidad, hay veces que se da y sin embargo internamente tenemos algo que trabajar para poder eh, expresar eso, ¿no? O manifestarlo. Bueno, vamos con, gracias Andy, vamos con lo último ya. Si bien hay varias herramientas para trabajar con las emociones, la verdad que hay un montón hoy en día,
por suerte. Esa fue, ese fue mi gesto, por suerte. El punto es que no es lo mismo el desde dónde hago algo, ¿no? Que tiene que ver con esta filosofía que pongo acá, que el qué hago. Yo puedo tener conocimiento de muchos métodos, pero el método, en mi opinión, debe estar apoyado siempre sobre este pilar que es la filosofía. ¿Por qué estoy utilizando ese método y no otro? ¿Sí? ¿Y desde dónde? Esto que ven acá es un mínimo ejemplo. Es una combinación en realidad de dos perspectivas. Una es mindfulness y la otra es la educación emocional. Entonces, uno de los primeros pasos que dicen para gestionar las emociones es sentir, es aceptar lo que estoy sintiendo. Esto igual, más allá que se da este método, yo ahora se los voy a discutir, pero igual se los comparto. Pero uno de los primeros es sentir, aceptar lo que estoy sintiendo. El segundo es poder reconocer o describir, ¿sí? Fíjense cómo ahora se empieza a juntar todo, ¿no? Si yo siento, me permito sentir y me permito aceptar, entonces voy a poder ver lo que está en ese territorio. Vamos, ahora, uniendo todo el título de nuevo, desplegamos todo, se desordenó todo y ahora lo traemos y lo centralizamos, lo ordenamos y empieza como a ponerse cada cosita en su lugar. Entonces, si yo me permito sentir y aceptar, lo que hago es ver qué es lo que hay en el territorio. Cuando yo le puedo poner un nombre a eso que estoy sintiendo, a eso que me está pasando internamente, que lo puedo describir, empiezo a ordenar las cosas en determinados lugares, ¿no? Este arte, de este estudio, esta ciencia de mapear, ver qué hay y ponerlo en su lugar. Nombrar es ordenar, es darle una entidad también y darle un lugar. Todo esto es lo que se conoce como el proceso de decisión. Tomamos decisiones todos los días, ¿no? Pero ¿cómo tomamos esas decisiones? ¿Qué estamos haciendo cuando tomamos una decisión? ¿Qué es lo que está pasando cuando tomamos una decisión? Y este proceso es esta unión entre lo que me pasa emocionalmente y mi capacidad de utilizar el lenguaje. Ahí es que tomo una decisión. Fíjense que es complejo el proceso de tomar una decisión. Y entonces, recién ahí puedo hablar de una respuesta. Es un accionar distinto, ya no es un reaccionar, sino es una respuesta. Estoy eligiendo de una serie de opciones que encontré, estoy eligiendo. Y como les dije, lo de la filosofía, en este caso, retomando varias de las cosas que se dijeron durante este encuentro, es que la emoción es información, ¿sí? Quisiera que por favor esto nos quede como, ¿no? Que nos vayamos con esta idea de que la emoción es información, sea enojo, sea amor, sea disgusto, sea desánimo, sea alegría, felicidad, o sea, es información, es una información sobre mi mundo interno. De aquí lo oculto, ¿no? Lo oculto deja de ser oculto cuando le pongo un nombre, lo hago visible. Entonces es información. Todos somos capaces de leer esa información. Entonces yo soy capaz de leer esa información. Tengo una información en mí. No necesito ir a ningún lado. Tengo una información en mí. Soy capaz de leer esa información y la habilito, ¿sí? Le doy lugar, yo le tengo que dar lugar. Como persona adulta, en mi infancia quizás no le dieron lugar a mis emociones, las invalidaron, pero yo le tengo que dar lugar. Hoy es mi responsabilidad, le tengo que dar lugar. Y a veces no me va a gustar y a veces me va a molestar, pero el modo de orientarme y de poder quizás tomar una decisión diferente en mi vida es tomar esa información interna, ponerle un nombre y aceptar que está ahí. Y por último, que soy capaz de elegir la respuesta. ¿Sí? Debido a este camino somos capaces de elegir nuestra respuesta. Esta es una frase que me pareció bastante clave. La autoconciencia es la clave del proceso de autotransformación. ¿Y por qué digo esto? Y ahora ya voy a parar la presentación.
porque les dije, les voy a discutir el método que les di recién, de aceptar, ¿no? De aceptar lo que estoy sintiendo. Ahora, ¿cómo aceptar lo que estoy sintiendo si nunca aprendí cómo se hace? No sé estar en contacto conmigo misma. Entonces, algunas de las cosas, de hecho, elemento central del seminario de autotransformación es a través de la conciencia corporal darle lugar y darme cuenta de esa información que está en mí. Entonces, la autoconciencia es la clave de la autotransformación en este sentido. Sentir algo, sí, pero para sentir algo tengo que contar con ciertas herramientas para que ese algo se haga visible. Y ese es el pequeño cuestionamiento que le hago a este método. Y acá doy por cerrada esta presentación. Dejo que abran sus micrófonos, que hagan sus aportes, que quizás quieran hacer alguna pregunta, ya sea de esta charla o del seminario. Qué interesante, Eri, porque cómo nos hace dejar de ser reactivos, ¿no? Eh, Nada, al escucharte y ir analizando y nada, también empezar uno a autoobservarse frente a una emoción o a una situación, nos hace nos hace dejar de ser reactivos y empezar a observarnos a nosotros, es decir, frente a esto, me irritó la situación y ya no me enfrento, no estoy pensando en que le voy a responder al otro tal o cual cosa o voy a accionar de tal o cual manera, sino esta emoción, ¿por qué me está surgiendo, no? Es esta búsqueda de esa información que está internamente, que me quiere venir a demostrar o qué es lo que tengo de lo cual tengo que ser consciente, que es muy interesante. Gracias, Sandy. Gracias, Ricardo. Yo quería decir algo. Sí, Ale. Sí, me encantó tan clara la exposición, ¿no? Poniendo los puntos sobre las guías. ¿Y qué pasa con nosotros que la conducta nuestra es inconsciente prácticamente? O, viste que hay reacciones así sin darte cuenta, o sea, te das cuenta después que se hizo. Para eso está el seminario, ¿no? Ahí se debe trabajar esa reactividad, ¿no? Porque la mayoría de la conducta nuestra es inconsciente. La mayoría de nuestras conductas son inconscientes. Sí, una cosa que no mencioné es, no sé si escucharon acerca de las vías de programación inconsciente. No. Eh, las vías de programación inconsciente se dice que son los caminos a través de los cuales nuestro inconsciente va tomando forma y a través de lo cual, o sea, se generan como esta especie de anteojos, ¿no? Esta percepción, hablaron de la percepción. Em, Se puede hablar en términos de percepción, se puede hablar en términos de creencias también o programaciones inconscientes. Ahora uno dice, pero esto que es algo inevitable. No, de hecho nos podemos servir de estas vías de programación inconsciente para reprogramar nuestro inconsciente, es decir, reprogramar nuestras creencias y hacer una modificación en la percepción de la realidad. Quiero que sepan que sí, la mayoría de las veces somos guiados por reacciones inconscientes, debido a que el 98% de nuestras creencias están a nivel inconsciente. El seminario de autotransformación lo que va a proponer es ingresar a, a estos programas inconscientes a través de las reacciones corporales. Si yo detecto qué le está pasando a mi cuerpo, que es, por ejemplo, lo que se hace en el procesamiento emocional, si yo detecto qué es lo que le está pasando a mi cuerpo ante determinado recuerdo, mediante la técnica de procesamiento, que procesamiento en el marco de este sistema es algo muy particular, es la combinación de lo que es la respiración abdominal y la atención consciente, con una guía también. Si yo lo detecto y lo proceso. Al procesarlo,
nosotros trabajamos con lo que es la unidad de distress, que al español se ha decidido pasarlo como tensión, pero resulta que la palabra distress tiene varias traducciones. Entonces, pasarlo solo como tensión o solo como angustia o aflicción o disconformidad, como puede ser cualquiera de ellas, ¿sí? Estamos hablando de una unidad de algo que quizás no es muy cómodo, es displacentero, ¿sí? Lo que hacemos es trabajar con una escala del 1 al 10, donde 1 es totalmente relajado y 10 es un dolor o una incomodidad insoportable. Entonces, te voy a preguntar qué estás sintiendo en el cuerpo y qué nivel de tensión tiene eso que estás sintiendo. Y vos quizás me vas a decir un 5, porque yo no tengo acceso a lo que vos estás sintiendo. Yo lo sé por lo que vos me decís. Vos me decís un 5, entonces hacemos el procesamiento, que como les dije es la combinación de la respiración abdominal y la atención consciente. Se va guiando de una manera muy particular. Y estos niveles van bajando. No es, a ver, porque cuando uno dice trabajamos con la respiración, no es una cosa de magia, ¿sí? No es magia. Por un lado, lo voy a decir desde desde el conocimiento de nuestro cuerpo anatómicamente hablando, fisiológicamente hablando y desde las neurociencias, la respiración y el movimiento diafragmático tienen una relación con nuestro cerebro a través de lo que se conoce como nervio vago, ¿sí? Cuando mi exhalación es más larga, se produce una especie de, dicen, cosquilleo que viaja a través del nervio vago hasta nuestro cerebro y activa lo que se conoce como área parasimpática, el parasimpático, ¿sí? Hay dos grandes sistemas, que es el simpático y el simpático, como dijo mi profe de educación emocional, el simpático no tiene nada de simpático, porque cuando se activa el simpático y está muy activo, estamos hablando de estados de ansiedad, de estrés, de nerviosismo, de miedo, ¿sí? Cuando está activado el parasimpático, estamos hablando de estados de calma, de tranquilidad, cuando estamos muy enamoradas, ¿sí? Cuando estamos felices. Entonces, la respiración abdominal tiene por función activar este área, el área más baja, no están viendo, pero estoy haciendo referencia como al área abdominal, ¿sí? La expansión y contracción en un ritmo determinado de mi diafragma y de toda mi área abdominal va a generar, como está conectada con mi cerebro, va a suceder algo a nivel parasimpático, entonces voy a entrar en un estado donde le voy a permitir a esa energía emocional, le voy a decir, hey, no estamos frente a amenaza, podés expresarte, ¿sí? Ahora, desde las filosofías espirituales, porque ya se los dije desde este lado, ahora me voy a las filosofías espirituales, cuando les mostré los chakras y que les hablé que hay una parte nuestra, bueno, se conoce como cuerpo etérico, y quizás alguien habrá escuchado de los meridianos de acupuntura, ¿sí? Son canales por donde recorre la energía. Cuando se trabaja con la respiración, y esto viene del yoga, uno de los primeros pasos en lo que es la respiración pranayama es la respiración profunda o abdominal, ¿sí? Esta respiración profunda o abdominal nos invita a realizar una autorregulación energética. Es decir, en el seminario de autotransformación vamos a aprender a autorregularnos energéticamente. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, aprendemos a hacernos cargo de nosotros mismos, a tener el poder de hacernos cargo de nosotros mismos, de regularnos energéticamente, ¿sí? Cuando hago respiración abdominal, activo el centro energético, el centro de energía vital, que es conocido como Tantien o Jara. Se incrementa el flujo energético en el cuerpo y en los canales, y eso es lo que me va a permitir, como, imagínense una cañería por donde pasa agua, si hay una obstrucción y yo mando más agua, esa obstrucción se va a hacer notar más, ¿no? Entonces imagínense que con la respiración abdominal lo que hago es activar, incrementar el flujo energético, por lo tanto me va a ser más sencillo detectar dónde estoy teniendo alguna tensión. Ahora bien, con ese mismo incremento energético y guiando mi atención consciente a distintas partes del cuerpo,
es que podemos ayudar a esa congestión energética, que esa congestión energética es también lo que antes hablamos de dolor emocional, es una congestión energética, a que esa congestión energética se vaya como diluyendo, ¿eh? Y restablecer el equilibrio energético en el cuerpo. Esto lo que va a hacer naturalmente es que como aquellos dolores emocionales que tenían una carga emocional muy fuerte no podían pasar a la parte más racional por la fuerza que tenía esa energía, cuando trabajo con el procesamiento, al disminuir la carga energética, empiezo a ver esos recuerdos. E incluso empiezo a darme cuenta que, ay, no, yo no estaba enojada con esa persona, ¿no? Y es como, oh, ok, empecemos a tomar otras decisiones. Empiezo a ver las cosas, fíjense del trabajo de la percepción y con los programas inconscientes, empiezo quizás a tomar otras decisiones, o al menos a darme cuenta, y este es el trabajo de la autoconciencia, a darme cuenta qué es lo que en realidad estoy viendo, cuando estoy viendo algo. Mucho para pensar y modificar, me dicen. Sí, pero es lindo, ¿no? Es una invitación a mirarnos con herramientas concretas.